la mayordomía del dinero en el Nuevo Testamento. Y vamos a encontrar que aquí en el Nuevo Testamento menciona 3 clases de ofrendas. Entonces vamos a buscar las 3 clases de ofrendas. Entonces, ofrendas es lo que yo doy, lo que yo entrego, y estamos hablando específicamente del dinero. Entonces, habla de 3 ofrendas que la Biblia manda. Primero, para los que les sirven al Señor. Segundo, para los necesitados. Y tercero, una ofrenda de alabanza que vamos a explicar. Entonces, veamos un poquito. Ayúdenme en Mateo 10, capítulo 10, versículo 9. Ándele, perfecto. Mateo 10, 9. Dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto. Le está hablando a los discípulos. Vamos a seguir, porque tenemos que leer la 10 también. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Le habla a los discípulos, los que sirven al Señor. Dice, ofrenda para los que le sirven al Señor. Dice, los que se dedican a la obra del Señor deben recibir de los demás su sostén. Está hablando de que el sostenimiento debe ser por parte de los demás. Nosotros que tenemos un trabajo secular, quiere decir que los que trabajamos por fuera, nosotros tenemos que suplir, porque es un mandato. Le dijo a los discípulos que no llevaran nada más que lo necesario para el camino, porque están trabajando, y si están trabajando merecen un salario, un sustento. Entonces, aquí ¿qué vamos a colocar? Cristo les instruyó a los que le servían a no llevar ropa extra ni comida. ¿Por qué? Porque el trabajador merece sustento. Nosotros trabajamos, yo doy unas consultas médicas y a mí me pagan por eso. ¿No? A ustedes les pagan un salario por lo que hacen, y el que trabaja para el Señor, ¿tiene derecho o no? Tiene derecho a un sustento digno. Muy bien, escriban por favor. Vamos a 1 Corintios 9, del 6 al 14. Primera Corintios 9, del 6 al 14, y la pregunta es esta: ¿cómo deben sostenerse los que sirven en la obra del Señor? ¿Cómo se deben sostener ellos? Un pastor, un misionero, ¿cómo se deben sostener? Ahí va. ¿O solo yo, Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No, dice esto también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. O alguien siembra y no espera recoger el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria.
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pregunta: ¿cómo deben sostenerse los que sirven a la obra del Señor? Del ministerio. Del ministerio. Es que a veces pensamos, y fíjate que nos equivocamos muchas veces juzgando a los pastores. Y muchas veces pensamos que es nuestro asalariado, porque le pagamos nuestro sueldo. Y no son limosnas, ¿sabe? Es un mandato, y Dios te pide que lo hagas. Y Dios nos llama a cuentas por todo. Así que no es otra cosa más que una persona que obedece y que ¿por qué no sigues tú el ministerio? A ver, ¿por qué no te dedicas tú? Dejas tu trabajo y te dedicas al ministerio tú. Dios te da la oportunidad de tener un trabajo secular y Dios te remunera por lo que haces, pero hay una persona que decidió escoger este trabajo. ¿Merece un salario? Un salario digno. Esto es claro. ¿Ok? Gálatas 6:6. ¿Qué quiere decir este versículo? Vamos a ponerle atención a Gálatas 6:6. El que lo tenga. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Que el que ¿qué? El que recibe la palabra debe compartir con quien la enseña. El que recibe, comparta. Usted está aquí recibiendo, comparta con quien la enseña. ¿Ok? Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Ok, entonces está muy interesante. ¿Qué dice? ¿Qué demuestra la ilustración del buey? ¿Es un ejemplo de un animalito? ¿Le ponen bozal cuando está trillando? No. Entonces, este animalito recibe su participación por el trabajo que hace. Es una parte. Es importante. Mire, es muy importante a dónde nos va a llevar este estudio. Yo les sugiero, yo les pido que tomen en cuenta la palabra de Dios y en obediencia. Dios te desafía, Él quiere que tú seas prosperado, pero una de las cosas con la cual es probada tu corazón es con el dinero. Cuesta mucho trabajo sacarlo y de ponerlo ahí, porque uno empieza a pensar: ¿cómo me lo gasté? Con esto me podría comprar unos zapatos, con esto podría yo ir a comer, ahí lo dejo y quién sabe. Es complicada esa partecita. El dinero prueba el corazón, ¿o no? El dinero prueba tu corazón. Pero este es un mandato. Dice que el que trabaja merece un salario. Así que es interesante. Entonces, la ofrenda para los que sirven al Señor, ¿es si quiero o es un mandato? Es un mandato, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de otro tipo de ofrenda para los necesitados, ¿ok? Hechos 4, 34 y 35. Dice, ¿cómo proveyó la iglesia primitiva? ¿Recuerdan la iglesia primitiva cuándo se fundó? Después de Pentecostés. Ajá, se empezaban a formar los hermanos en grupos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo proveyó la iglesia primitiva las necesidades de los pobres? Porque están hablando de los necesitados. Y en Hechos 4, 34 y 35 dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. No vayan a salir a vender su casa ahorita. El mandato del Antiguo Testamento es un principio que también podríamos seguir perfectamente si queremos ser bendecidos. Pero este mandato
del Nuevo Testamento es para la iglesia. Nosotros somos la iglesia y empieza la historia de la iglesia primitiva, donde la gente que se estaba formando una iglesia, la gente se juntaba en grupos, vendían sus propiedades y entonces repartían y nadie pasaba hambre. Entonces aquí, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo proveyó la iglesia primitiva las necesidades de los pobres, de los hermanos? ¿Cómo? Exactamente, ofrendaban y repartían, compartían. Ajá. ¿Por qué? Porque se estaba formando la iglesia a la cual hoy pertenecemos. Vamos a ver. 2 Corintios 8:9 dice, cuando había necesidad, todos respondieron, y hay un ejemplo de la iglesia de Macedonia. ¿Cómo respondieron? Vamos a ver, 2 Corintios 8:9, y vamos a leer del 1 al 5. Dice, asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. La condición era que era una iglesia pobre, ¿cierto? Pero dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos ¿qué? Es un privilegio ofrendar, de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto quiere decir varias cosas. Lo primero es que se trataba de una iglesia pobre que ofrendó poquito, ofrendó mucho, más allá de lo que podían, porque entendieron claramente el concepto. La ofrenda es un privilegio. Es un privilegio. Y mire una cosa, nosotros estamos llamados a ofrendar. Y en el Antiguo Testamento se hablaba del diezmo. Pero mira, el diezmo es una escala, es una tabla que se establece. Nosotros podemos ofrendar, pero sabe, muchas veces decimos, como el diezmo es para el Antiguo Testamento, a nosotros no nos corresponde. Entonces, lo que queremos es menos del diezmo. Pero nosotros tenemos la posibilidad de dar más del diezmo. ¿Por qué? Porque ese principio que tomó el pueblo judío, hoy les ha hecho una nación próspera. Es el pueblo rico, son los dueños de los bancos, son los dueños de las empresas, porque asumieron un principio. Bueno, Dios pide que le pruebes. Nosotros tenemos la posibilidad de ofrendar y podemos dar aún más. ¿Saben? No tenemos para nosotros una promesa de riqueza económica. Nosotros somos la iglesia. No se nos ha ofrecido ser ricos. Se nos han ofrecido otras cosas, ir al cielo, estar con Jesús, ser salvados de no ir al infierno. Esa es nuestra promesa como iglesia, pero el principio sigue existiendo y es vigente. Y yo puedo pensar y puedo dar fe en nuestra vida que el ofrendar nos ha traído mucha bendición a nuestra vida, mucha bendición a nuestra vida. Entonces uno quiere invitarlos, lo que dice Dios, sean bendecidos en obediencia, ofrenden. Y vamos a hablar un poquito más adelante de lo que hay que ofrendar, ¿ok? Bueno, entonces en el libro de los Hechos 4:34 dice que todos ofrendaban y se repartían, así se inicia la iglesia. Y en 2 Corintios 8:9 dice que la gente dio aún más de lo que podían. Y dice ¿cómo? Versículo Hechos, 2 Corintios 8, 13 y 15. Decía que repartían ¿cómo? Dice, sino para que, no. ¿Por qué no digo esto? Para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. O sea, que no existiera de alguna manera un mal reparto, ¿no? Sino para que en este tiempo con igualdad, esa es la palabra clave, ¿cómo se repartía? Con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Porque esta era una ofrenda para los pobres, para los que necesitaban. A ti te sobra, a otro le falta.
Y esto lo puedes aplicar en todo, ¿eh? ¿Cuántos pares de zapatos hay en tu casa? ¿Cuánta ropa que no usas? ¿Cuántas cosas que no utilizas? Y hay gente que no tiene. Eso lo puedes aplicar en tu vida también. Que vuestra abundancia supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya, ¿cuál es la palabra clave? Igualdad. Entonces, ¿cómo se repartía? Con igualdad, ¿cierto? Con equidad para todos. Esta es entonces una ofrenda para los que sirven al Señor, otra ofrenda para los necesitados. Y aquí en 1 Timoteo 6, 17 y 18 nos hace una pregunta. ¿Cómo deben los ricos utilizar el dinero que Dios les ha confiado? ¿Cómo? Porque es malo la riqueza, ¿es malo ser rico para Dios? ¿Es malo? No, mire, no lo menciona. Dice que el problema no es el dinero. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero. Entonces Dios no quiere que hayan pobres, Dios quiere que haya gente que tenga todas sus necesidades suplidas, pero que su corazón le pertenezca ¿a quién? A Dios. Muy bien, entonces ya vamos a encontrar 1 Timoteo 6, 17 y 18. ¿Cómo deben los ricos utilizar el dinero que Dios les ha confiado? ¿Quién tiene 1 Timoteo? Ok, muy bien. ¿Qué? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Entonces, dos cosas te pide a ti que eres rico. Una, bueno, tres. Una, que hagas el bien. Ok. Exactamente, que hagan el bien, que hagas buenas obras y que las compartas. Mira, Dios no te dice que no disfrutes de tu dinero, te dice disfrútalo, compártalo, ¿no? Disfrute su dinero y de sus posesiones, disfrútalas. ¿Y qué te dice? Haz buenas obras y comparte. Disfruta tu dinero. Haz buenas obras y comparte tu dinero. Pero nunca se te olvide de dónde viene tu dinero. ¿Ok? Que no seas altivo, te menciona. Ok, ya hablamos de los pobres, ¿cierto? Primera ofrenda para los que sirven al Señor, segunda ofrenda para los necesitados y tercera es la ofrenda de alabanza. Y esta ofrenda de alabanza es una ofrenda que ha cambiado un poquito. Hay una ofrenda de alabanza, dice, pero su naturaleza ha cambiado. Ha cambiado un poquito. Lo que se les pide es, ¿qué? Nuestra vida y nuestro testimonio. Fíjate, esta me llama la atención. Una ofrenda, la más importante. Estábamos hablando del dinero, ahora te habla de tu vida. Vamos a leer un poquito en Romanos 12:1, que es un versículo que sabemos. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos está pidiendo nuestra vida. Tu vida le pertenece a Dios. Te pide tu vida, tu propio cuerpo. Y ahí está la respuesta. ¿Qué debe darle al Señor el Hijo de Dios? Su propio cuerpo, su propia vida. Hebreos 13 del 15 al 16 dice, ¿cuáles son las ofrendas de alabanza que damos? Vamos a sacar ese resumen. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuál es tu ofrenda de alabanza? Yo tomé 3 puntos aquí que quisiera compartirles, pero ustedes lo pueden buscar. La primera, tu forma de hablar. ¿Cómo hablas?
¿Para qué usas eso? La boca. A veces escuchamos tantas cosas, no solamente palabrotas, sino formas de hablar que destruyen. Esto puede ser tu ofrenda de alabanza, lo que digo, que glorifique a Dios. ¿Glorifica a Dios mi forma de hablar? ¿O lo avergonzaría cuando me escucha hablar con groserías, con malas palabras, con frases en doble sentido? O mi hablar, exaltándome a mí mismo más que al Creador, eso dice el libro de Romanos, dándome más valor a mí, a las cosas, que al que creó las cosas. La segunda te pide que tu ofrenda de alabanza sea hacer el bien. No pierdas oportunidad de hacerlo, haz el bien. Y la tercera, comparte. Pero no estamos hablando ahorita de compartir lo que Dios me da. Estamos hablando de compartir el Evangelio. Dice la Biblia que quien gana un alma es sabio. Estás compartiendo el Evangelio. ¿Cuántas personas has ganado para Cristo? Ganar para Cristo es salvar a una persona que iba camino al infierno, que iba basando su fe en sus obras. Ganar para Cristo es decirle a una persona: mira, tus buenas obras no te llevan al cielo. Mira, te voy a mostrar lo que tú ya sabes. Cristo murió por ti. Y te voy a explicar para qué murió por ti. Para que tú fueras perdonado por todos tus pecados y de esa manera tuvieras reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Entonces dice la Biblia: ya no vivo yo, ya no vivo para mí. Cristo vive en mí. Voy a vivir para Él. Y esto quiere decir que voy a dejar de disfrutar del trabajo, de mi vida, de mi esposa, de mis posesiones, de mi salud. No. Esto quiere decir que tú ya no eres el personaje principal en tu vida. Que ya no eres tú el importante. Que no es a ti mismo a quien tienes que satisfacerte. Que tu vida tiene más sentido que lo material y lo limitado, que tu vida es eterna y que tienes un alma que está segura en Cristo, que tienes vida eterna, que hay algo más allá. Esto quiere decir: comparte el Evangelio, salva un alma. Y en 15 minutos vamos a terminar. Los principios de las ofrendas del Nuevo Testamento. Dice que debo ofrendar: 1, con regularidad. 2, ¿quiénes debemos ofrendar? Todos. 3, debo apartar algo para la iglesia. 4, debe ser proporcional. 5, debo ofrendar por fe. Vamos a hacerlo rápido. 1 Corintios 16, 2. ¿Cuándo debo ofrendar? ¿Cuál sería el primer día de la semana? Hoy, domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo que según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Primer día de la semana, hoy puedo ofrendar. Hoy tengo el privilegio de ofrendar. Ok, primer día de la semana. Ahora, ¿quiénes deben ofrendar? 1 Corintios 16, 2, ahí dice: ¿quiénes? Cada uno. Usted también, el que recibió poquito, el que le dieron un gasto en la semana. Ponga usted un poquito. Ahora, ¿qué dice? Guardando. Primero dice: ¿qué deben hacer con lo que le van a dar o con lo que reciben? Apártelo para darlo. Póngalo aparte. Ofrende. Ofrende para que Dios le bendiga. Ofrende para que Dios pueda ver que su personaje principal no es usted. El dinero no da seguridad, ayuda mucho. Pero el dinero se puede ir. Y Dios siempre va a estar contigo. Entonces, Primera de Corintios 16, 2 dice que ¿qué base debe determinar cuánto va a dar? ¿Cuánto debe ser mi ofrenda? ¿Qué dice ahí?
según haya sido prosperado. Entonces, ¿quiénes deben dar más? Fíjese, las iglesias están generalmente llenas de gente rica. Las iglesias generalmente están llenas de gente humilde. ¿Quién debería estar más agradecido? ¿El que recibe más o el que recibe menos? ¿Y por qué no están llenas las iglesias de gente rica que recibe más? Toda la semana recibieron mucho, llevan 15 días recibiendo tanto, llevan toda su vida recibiendo mucho. Tal vez están los clubes de golf en este momento llenos y rebosando las copas en los carritos, o los restaurantes buffet de desayunos, o los hoteles que tienen todo incluido. Bien, hagamos esa reflexión. Si todo lo que tengo me lo ha dado Dios, no puedo apartar un cachito de mi tiempo para venir y darle gracias a Dios, reconociendo que he recibido tanto. Esa parte es complicada. Pero bueno, vamos a seguir. Según haya sido prosperado. En Hechos 4, 36 y 37, lo tenemos ahí, hablando un poquito de Bernabé. 4, 36 y 37. Entonces José, que era Bernabé, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí me llama esto la atención. ¿Cuánto dio Bernabé? Todo. Mire, no nos confundamos. Yo no estoy pidiéndoles que hagan como Bernabé y vendan todo y vengan a la iglesia. Esto no es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo, la Biblia dice que yo aparto el domingo según haya sido prosperado y voy a dar con gozo y con alegría, porque es un privilegio darle al Señor, porque entiendo claramente que lo que recibí durante la semana me lo dio Dios. Todas las bendiciones las he recibido de Dios. Entonces, ¿qué estoy dispuesto a darle? Acuérdese lo que yo tengo que administrar. Soy un mayordomo de mi tiempo, de mi talento, de mi dinero, de mis posesiones y también de mi vida. Realmente no le estoy dando tanto a Dios. Estoy recibiendo más de Dios. Así que todo. Segunda de Corintios 8, del 1 al 4. Y esta es la iglesia de Macedonia, que ya la habíamos leído. Ellos, ¿cómo dieron? Poquito, era una iglesia pobre. ¿Ellos cuánto dieron? ¿Mucho o poco? Bienvenidos. Mire lo que dice aquí, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces la pregunta es, ¿qué querían decir los santos de Macedonia? ¿Que dieron todo con qué? Con agrado, con gozo, aún lo que les hacía falta. Y esto es interesante, dice, para los santos del Nuevo Testamento, la ofrenda según el Señor les había prosperado, era una ofrenda de sacrificio. Tenían presente que todo le pertenecía y dieron conforme a este principio. ¿Qué será acepto con el Señor? En 2 Corintios 8:12 es la pregunta. Hay una palabra clave ahí. Dice, porque si primero hay la dispuesta, ¿cuál es la palabra clave? Voluntad. Dice, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. A ver, ¿qué es lo que Dios considera como algo que acepta con gozo? ¿Qué es? ¿Tu dinero o tu disposición, tu voluntad? Eso puede ser tu sacrificio. No está pidiendo, es que este da mucho, este lo quiero más y este como da poquito lo quiero menos. ¿Qué es lo que mira Dios?
Exacto, mira el corazón del hombre. Dice la Biblia que Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que tiene enfrente. Pero Dios mira ¿qué? El corazón del hombre. ¿Te acuerdas, Jorgito? Dios mira tu corazón, la voluntad con que tú la haces, no tu ofrenda. Dios mira tu corazón. El agrado con que tú lo haces, y eso es una ofrenda agradable a Dios, mirando tu voluntad, porque estos hermanos tenían escasez en esta iglesia de Macedonia y dieron más allá, así que fue una ofrenda de sacrificio. Vamos al último punto que dice ofrendar por fe. Y vamos a buscar Filipenses 4, 18 y 19. Dice, ellos le dieron a Pablo un sacrificio para el Señor, ya que lo habían hecho por la fe que les haría Dios. No, la pregunta es más bien, ¿qué les haría Dios? Si lo hicieron por fe, ¿qué esperaban de Dios? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Cuando yo doy, ¿qué estoy esperando de Dios? Que si doy 100 pesos me va a dar 1000. No, ¿qué estoy esperando? Ahí dice, que nada te va a hacer falta, no que te va a multiplicar un billete de 100. Te está diciendo que nada te va a hacer falta. ¿Lo crees? Amén. Amén. Ok, ahora, ¿cómo se debe dar? En 2 Corintios 9, ¿cómo se debe dar? Sí, claro. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero esto es importante acá. Me da dos características de lo que yo debo hacer. Primero, ¿debo generar qué? ¿Debo ofrendar cómo? Dice, ¿poquito o mucho? Entonces yo puedo dar con generosidad. Y segundo, con alegría, con gozo. Sí, ofrenden. Esto no quiero que lo vayan a confundir con el canal de enlace, ¿eh? Pero yo nada más estoy leyendo lo que dice la Biblia. Oiga, ofrende, si Dios le ha prosperado, ¿por qué les debo decir que no ofrende? ¿Para no parecerme al enlace? A esta iglesia le hacen falta muchas cosas, le hace falta un techo, nos morimos de frío o de calor, entonces necesitaremos ventiladores. Y llevamos 10 años, ¿cuántos años llevamos con la iglesia? Cuarto año, y desde que se fundó, 15 años, tenemos una iglesia. Entonces yo no quiero decir, ay, es que este doctor se vino aquí a ver cómo nos pide que demos mucho dinero. No, yo solamente estoy leyendo lo que dice la Biblia. Y esto se ve, como dicen, lo que se ve no se juzga. Hemos crecido en número, hemos venido a la iglesia, somos muchas personas, padecemos frío y padecemos calor. Y muchas cosas. Entonces, la Biblia te dice, ofrenda abundantemente, porque si te he dado mucho, ¿por qué no te voy a pedir que ofrendes abundantemente? Y si te he dado poco, pues ofrenda en base a lo que yo te he dado. Pero también no lo hagas con tristeza, hazlo con alegría, porque es para el Señor. Finalmente, yo creo que uno tendría que estar muy, muy contento de decir, Señor, oye, ¿qué viste en mí para que me dieras tanto? Si sabes que yo soy un pecador, ¿qué viste en mí? Cuando tú sales ves gente que no ha recibido tanto como tú. Y normalmente están más cercanos a Dios que uno que ha recibido mucho. ¿Es verdad o estoy mintiendo? Bueno. Entonces, si ellos dieran así, ¿qué les daría a Dios? Ya dijimos, todo lo que necesito.
Si yo doy con alegría y con abundancia, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué te falta hoy, hermano? ¿Hubo comida en tu casa? ¿Sí? ¿Tuviste un techo? ¿Pasaste frío? ¿Dormiste en la calle? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te ha hecho falta en el último año? Que realmente necesites. ¿De verdad? ¿Has dormido en la calle? ¿Has pasado hambre? La salud. Dios ha sido fiel. Siempre fiel, siempre fiel. El Nuevo Testamento nos enseña a dar generosamente y confiar que Dios nos suplirá todo. Haz una promesa de fe. Propone en tu corazón una cantidad que vas a darle a Dios. Confía que Dios te lo dará. ¿Qué? Lo que necesito. Dásela a Él y espera que Él supla tus necesidades. Dios ya nos ha prometido suplir todo lo que necesitamos. Nuestra fe nos traerá mucha bendición. Pablo no era rico, pero confiaba en Dios. ¿Cómo le resultó? ¿Cuál fue lo que Dios le dio? Filipenses 4, 11 y 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a, ¿cuál es la palabra clave? Contentarme, contentamiento, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Y esta se la queda mucha gente. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para hacer todo lo que quiera. Pero no te está leyendo los versículos anteriores donde dice, he podido tener mucho, he podido tener poco, y en todo he estado contento. Somos muy dados a darle gracias a Dios todo el tiempo cuando todo nos sale bien. Y cuando no te sale bien, ¿también le das gracias a Dios? Yo necesito en mi vida mayor contentamiento. Mayor contentamiento. Mire, creo que ya me pasé, y no sé si quisiéramos terminar esta parte, pero creo que es fundamental. ¿Me regalan 10 minutos? Es que esta parte es importante porque ¿cuál es mi actitud? Fíjate, si mi actitud hacia Dios es fundamental, no solamente lo que yo doy, sino cómo lo doy. La actitud acerca de las riquezas del Nuevo Testamento. Vamos a ver, 1 Timoteo 6, del 6 al 19. Y vamos a responder todas las preguntas. La vamos a leer. Sí, por favor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida eterna, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que nos dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reflexión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y todo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, la honra y el imperio siempre eterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en un Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Y vamos a contestar, ¿cuál es la gran ganancia del cristiano? Sí, aquí vamos a empezar un poquito. La primera ganancia sería estar contento, contentamiento. Porque nos dice Dios claramente que debemos estar contentos
nada más con tener ¿qué? Sustento y abrigo. O sea, con tener comida y un techo, deberíamos tener contentamiento. No, pero es que yo quiero más. Bueno, eso es lo que nos quita el contentamiento, cuando anhelamos más allá de lo que tenemos, ¿no? Pero tampoco está mal, porque aquí dice, ¿es malo tener mucho dinero? No, exactamente. Entonces no es malo. Si Dios te da, pues disfrútalo, haz buenas obras y compártelo. Ahora, ¿cuáles son los peligros relacionados con el amor al dinero? Porque el amor al dinero sí puede generar problemas. ¿Cuáles serían? Dice, yo les voy a mencionar los que anoté acá. Tentación, que te apartes. 2, codicia, que ya no estés contento con lo que quieres, quieres más. 3, destrucción de tu fe. 4, perdición. Se va descomponiendo el hombre. ¿Por qué? Porque quiero más. Y ya no ves a Dios. Ves el dinero y lo vuelves tu Dios. Dice que en el versículo 10, dice que la gente que va en pos de eso y no en pos de Dios, perdieron su fe. Ahora su Dios, ¿quién es? Luego te dice que en el versículo 17, te dice que otro de los peligros relacionados con el dinero, el amor al dinero, es su orgullo. Se vuelven altivos, y su falta de esperanza, porque su amor y su seguridad están puestos en cosas que les pueden ser quitadas, ¿o no? Hay gente que pierde millones y millones y después se suicidan porque su amor estaba puesto en el dinero, su seguridad estaba fundada en lo que tenían. ¿De dónde vienen las riquezas? De Dios. Él te ha dado lo que tienes. ¿Qué debe hacer el cristiano con sus riquezas? ¿Te acuerdan que dijimos? 1, disfrútelas. 2, compártalas. Y 3, haga tesoros en el cielo. ¿Cómo? Ahora sí, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? Dijimos que el hombre sabio, ¿qué? Salvaba almas. Comparte el evangelio, haga tesoros, eso le da tesoros en el cielo. Que no llegue usted al cielo siendo muy rico en la tierra y solo con la salvación, sin haberle compartido a nadie, sin haber ganado a una persona, sin haber traído a nadie a tu iglesia, a quien le hayas podido compartir del Señor. Vidas transformadas es lo que Dios quiere para tu vida. No es malo tener riquezas, el peligro es el amor a las riquezas. Estemos contentos con poco y reconozcamos que lo que tenemos viene de Dios. Usémoslos para su ganancia. Y ahí queda tarea. Recuerden, nosotros solamente somos mayordomos de Dios. Todo es de Dios. Debemos utilizar lo que Él nos da para sostener a sus siervos, ayudar a los pobres y dar nuestra ofrenda de alabanza, que dijimos que ¿cuál era? ¿Nuestro qué? Nuestra forma de hablar y nuestro testimonio, ¿no? Eso tiene que ser, y el evangelismo, ¿ok? Regularmente dice, todos debemos ofrendarle regularmente, personalmente, conforme hemos recibido, proporcionalmente y por fe. Tengamos presente que lo que le ofrendamos le corresponde y usémoslo para su ganancia. ¿Y las preguntas quedan ahí? Las clases de ofrendas que hay en el Nuevo Testamento, a los siervos, a los pobres y una ofrenda de alabanza. ¿En qué forma le debemos al Señor la ofrenda de alabanza? Pues dijimos que era lo que hago, lo que digo y el evangelismo. ¿Cuáles son los principios de la ofrenda? Que debe ser regular, que debe ser personal, que debe ser proporcional y que debe ser por fe. ¿Voy muy rápido? ¿Quieren que le repita algo? Volvemos a empezar. ¿Cómo podemos dar? ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Dijimos que era con abundancia y con qué? Y con alegría. Ajá. ¿Y cuál debe ser su actitud hacia las riquezas? Pues
pues como decía la hermana Lilia hace rato, contentamiento, y que no pongan la fe en la riqueza, sino en el Dios que da abundantemente. Mire, este es un estudio, yo sé que muchas veces, no sé qué tan agradable sea una predicación así tan activa, que tengo que llenar, o es más bonito una predicación donde se para un pastor y les habla de un tema y ustedes escuchan. Y a mí me parece que esto es muy educativo. Y la verdad es que esto es entre tú y Dios. ¿Qué habló Dios a tu vida hoy? Acerca del dinero en el Nuevo Testamento. Esto es lo que me corresponde porque soy la iglesia. ¿Y del Antiguo qué debo tomar? Los principios, porque han sido útiles para el pueblo judío, ha sido prosperado. Pero yo tengo que entender que no voy a ofrendar para esperar que Dios me haga millonario, porque yo sé que Dios ha sido fiel en mi vida y me ha dado todo lo que he necesitado. Y aún más, Dios ha sido fiel. Ahora, cuando ya tengo una perspectiva del dinero, entonces tengo que ver un poquito cómo debo manejarlo. Amigos, hermanos, si ustedes ven que ha sido correcto, entonces Dios les bendice. Pero a mí me ha mostrado mucho acerca de cómo ofrendar y cómo debo hacer buenas obras. Y si las hago y si las haces, pues esas son tuyas. Dios, que ve las cosas en lo oculto, Él te va a recompensar un día así en público. Y si no las haces, desafíate a hacerlas. Hay gente con necesidades, hay ofrendas de fe en las cuales yo puedo hablar con Dios y pensar que podemos pactar, que podemos hablar, que podemos llegar a un acuerdo, porque así es mi relación con Dios. Dios me habla y yo puedo hablar con Él y Él me responde, pero no siempre me da gusto en lo que yo quiero. Y lo otro es, nosotros tenemos que sustentar a las personas que han decidido entregar su vida al Señor. Y ahí sí no podemos siquiera pensar que no es así. Ellos tienen que vivir porque dedicaron su vida a que nosotros recibiéramos alimento espiritual. Así que hoy vimos que Dios es un Dios personal, que no es solamente un Dios etéreo, hecho a la forma que yo quiera, como yo quiera. Dios es un Dios personal, que me habla, que dejó un instructivo, que quiere bendecirme. Y me voy con esta reflexión. Mi vida le pertenece y me lo ha dado todo. ¿Qué estoy haciendo yo por Él? Con mi tiempo, con mi vida, con mis dones, con mis bienes, con mi talento. No vaya a ser que un día me diga, me han robado. Tú me has robado. No me dedicas tiempo, no lees mi palabra, me estás robando. Tus talentos los usas para ti, tu tiempo para ti, tu dinero para ti, tus posesiones para ti. Tu vida no me pertenece, es tuya, me han robado. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Padre por tu palabra, por esta palabra hermosa que hoy nos has hablado. Señor, bendice nuestras vidas, nuestros corazones. Sabemos que tú quieres nuestro corazón, nuestra vida. Hoy queremos entregártelo, mi Dios, sinceramente. Queremos que tú nos cambies y hagas personas nuevas de nosotros. Gracias porque es tu palabra la que cambia nuestras actitudes, porque son tus principios los que cambian nuestra vida, Señor, y porque es a través de ellos que podemos ser bendecidos. Gracias Dios porque tenemos un techo. Gracias Dios porque tenemos alimento, Señor. Gracias porque te tenemos a ti cada día en nuestra vida, Señor. Por aquellas familias, por las personas que hoy están aquí, por los que hoy no están aquí, Señor. Hoy te pedimos, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.